El día de hoy vamos a ver lo que son las quemaduras en pediatría. Estas se definen como una lesión en la piel u otro tejido orgánico causadas principalmente por la acción de tres agentes, los cuales son agentes físicos, químicos y biológicos. Estos inducen la desnaturalización de las proteínas tisulares implicadas. En cuanto a la epidemiología de las quemaduras, tenemos que constituyen la tercera causa de muerte por accidentes en menores de 14 años y la segunda en menores de 4 años. Son más frecuentes en varones entre los 2 y 4 años de edad. La mayoría de las quemaduras van a ocurrir en un ámbito doméstico y de estas un 80 al 90% son producidas por agentes térmicos y hasta un 15% son debidas a maltratos físicos. Las quemaduras se van a localizar más frecuentemente en las extremidades superiores, seguidas de la cabeza y el cuello. En Estados Unidos representan un promedio de 1.230 visitas al día en los servicios de urgencia, y casi 1 de cada 10 niños que sufren algún tipo de quemadura van a ser lo suficientemente graves como para requerir la hospitalización o el traslado a un centro especializado de quemados. Bueno, pues continuando con la epidemiología, tenemos que en México son más frecuentes las quemaduras por flama en niños secundarios a explosiones de tanques de gas, al uso de fuegos artificiales o por incendios. En cuanto a la etiología, como ya lo mencioné en la definición, pues las quemaduras van a ser causadas por 3 tipos de agentes principales: los agentes físicos, químicos y biológicos. En cuanto a los agentes físicos, tenemos las quemaduras térmicas, las cuales son provocadas por líquidos objetos calientes por llamas o vapor. También tenemos las quemaduras eléctricas, que son causadas por fogonazos o por un arco voltaico. También las quemaduras por radiación, que estas son causadas por el contacto con la luz ultravioleta o radiación nuclear. Las quemaduras por frío, que se producen en temperaturas por debajo de los 0 grados centígrados. En este tipo de temperaturas, lo que va a pasar es que la lesión se va a producir por una cristalización tanto extra como intracelular y una disminución del flujo vascular. Las quemaduras por fricción van a tener un componente mixto que va a ser la abrasión y la quemadura por calor, mientras que las quemaduras por inhalación, aquí se pueden encontrar las lesiones térmicas producidas por llamas, humo o vapor. En cuanto a los agentes químicos, aquí las quemaduras químicas se van a dividir en las que están producidas por sustancias ácidas o por sustancias básicas. Las sustancias ácidas van a producir una necrosis licuefactiva, mientras que las sustancias básicas van a producir una necrosis coagulativa. En cuanto a los agentes biológicos, pues aquí entran seres vivos, como pueden ser las medusas, los peces o incluso de origen vegetal, como las resinas. Pues las resinas van a ser secreciones orgánicas producidas por plantas, especialmente por árboles, las cuales son un recubrimiento natural de defensa contra insectos o algunos otros organismos patógenos. En cuanto a la fisiopatología de las quemaduras, tenemos que la piel está formada por epidermis y dermis. A su vez, la epidermis está formada por 4 estratos, que es el córneo, el lúcido, el granuloso y el germinal, mientras que en la epidermis se van a encontrar los folículos pilosos, las glándulas sudoríparas, las fibras nerviosas y el tejido conectivo. En cuanto a la fisiopatología, pues tenemos que una vez que la piel pierde su integridad, se van a producir 3 efectos principales. Una de ellas es la pérdida de líquidos, otra es la pérdida de calor y también van a perder su acción o su función de barrera, por lo cual va a ser más fácil la entrada de microorganismos y pues la infección. Entonces tenemos que las quemaduras van a provocar una destrucción celular,
lo cual va a generar toxinas y activa la liberación de sustancias inflamatorias y vasoactivas, como podría ser la histamina, la serotonina, prostaglandinas, tromboxanos, leucotrienos, citoquinas y radicales libres, los cuales van a desencadenar una reacción inflamatoria local, dando lugar a la aparición de edema, flictenas y exudado seroso. Tenemos que cuando las quemaduras sobrepasan el 10 al 15% de la superficie corporal total, estas sustancias van a pasar a lo que es el torrente circulatorio y se van a extender, y lo cual van a provocar alteraciones sobre distintos órganos y pueden llegar a provocar un CIRS. Mientras que las quemaduras que son mayores al 10% de la superficie corporal total van a aumentar la permeabilidad capilar, y esto va a generalizar una extravasación de proteínas y también de líquidos al compartimiento extravascular, que junto con todos los mediadores de la inflamación van a dar como resultado la presencia de un edema en tejido no quemado. En cuanto a la clasificación de las quemaduras, estas se van a evaluar de acuerdo a la profundidad, la localización y la extensión. Y en cuanto a la profundidad, tenemos que se dividen en primer grado, segundo grado superficial, segundo grado profundo y tercer grado. En cuanto a las quemaduras de primer grado, aquí se van a caracterizar por eritema sin vesícula con presencia de dolor. Aquí solamente va a haber afección de la epidermis y no va a haber pérdida de líquidos, por lo que no se va a contabilizar o no se va a hacer el cálculo de la superficie corporal quemada. Este tipo de quemaduras suelen curar dentro de 3 a 7 días. Después tenemos las quemaduras de segundo grado superficial. Aquí va a haber una destrucción de la epidermis y una destrucción menor al 50% de la epidermis. El paciente va a presentar un eritema claro o rojo brillante, va a estar presente el dolor, habrá una formación de flictenes y van a tener un aspecto húmedo. La curación va a ser un poco más lenta, van a ser de 7 a 10 días y puede dejar como secuelas una cicatrización o una hipopigmentación. En cuanto a las quemaduras de segundo grado profundo, pues aquí va a haber una afección por completo de la epidermis y más del 50% de la dermis va a estar destruida. Va a haber también destrucción de fibras nerviosas, por lo cual estas quemaduras no van a ser tan dolorosas. El color va a ser rojo oscuro o blanco moteado, y cuando las quemaduras son extensas puede haber una gran pérdida de líquidos. Este tipo de quemaduras va a necesitar de injertos y el tiempo de curación va a ser de 2 a 3 semanas y van a tener un riesgo importante de tener secuelas como retracciones y sobreinfecciones. En cuanto a las quemaduras de tercer grado, estas van a ser producidas generalmente por sustancias químicas o eléctricas o bien por el contacto prolongado con líquidos calientes. Estas van a ser las de mayor severidad. Va a haber afectación en todas las capas de la piel, tanto en la epidermis como en la dermis, pero pueden llegar a ser incluso más profundas, dañando lo que son las fascias, el músculo e incluso los huesos. Estas van a tener una apariencia blanca moteada o carbonizada, no van a ser dolorosas, no va a haber una presencia de flectenes y van a adoptar una textura seca. Estas van a tardar más tiempo en curar que todas las quemaduras anteriores y van a necesitar el uso de injerto. Otra forma de clasificar las quemaduras va a ser de acuerdo a la extensión. Y en los adolescentes o en los niños mayores de 14 años, al igual que los adultos, se va a utilizar lo que viene siendo la regla de los 9.
Esta consiste en asignar múltiplos de 9 a las distintas partes del cuerpo para así al finalizar contar y saber qué tanta superficie está quemada. Por ejemplo, tenemos que en lo que es el tórax anterior, el abdomen y las extremidades inferiores por su parte anterior, cada una va a tener un valor del 9%, mientras que lo que es la cara y cada extremidad superior en su parte anterior van a valer un 4.5 y los genitales van a tener un valor del 1%, mientras que lo que es el tórax posterior y el dorso, así como las extremidades inferiores en tu parte posterior, van a tener un valor del 9% cada uno. Las extremidades superiores y la cabeza va a tener un valor de 4.5 cada uno. Entonces así ya tienen un valor designado cada parte del cuerpo, y cuando llega un paciente quemado, pues ya sabes cuánto vale cada parte y haces una suma, y de acuerdo a lo que salga, pues ya dices el total de la superficie que se encuentra quemada. También existen este tipo de tablitas donde, de acuerdo a la edad del paciente, se le va a dar un valor a cada parte del cuerpo, y así ya se puede sacar la superficie del cuerpo que se encuentra quemada. Se suman y se hace un total. Por ejemplo, si nada más presenta quemaduras, es un niño de 1 año que solo presenta quemaduras en la cabeza y el cuello, pues ya se suma el 19 y el 2 y nos da un 21, entonces ya decimos que tiene un 21% de su superficie corporal quemada. En cuanto a la extensión, otra forma fácil de hacerlo es con la regla de la palma de la mano. En esta es importante especificar que la palma de la mano que se va a utilizar es la del niño que se encuentra quemado. Se va a medir y la palmita del niño va a representar el 1% de su superficie corporal total. Entonces, en niños que tienen una quemadura menor al 10%, se van a medir las superficies quemadas y se va a decir el porcentaje que está quemado. Por ejemplo, pues si tiene un 8, pues se suman y se puede decir que tiene, no sé, un 8% de la superficie corporal quemada. Mientras que si la superficie es mayor al 85%, aquí también se puede utilizar esta regla, solo que en lugar de medir las superficies quemadas, se van a medir las superficies sanas. Entonces, si tiene un 10% de superficies sanas, se va a decir que el 90% de la superficie corporal total pues presenta algún tipo de quemaduras. Y pues esta nos facilita contabilizar o hacer este tipo de cálculos. Y para esto, la guía de práctica clínica mexicana nos habla que el niño gran quemado es aquel paciente que tiene un 15% o más de su superficie corporal total quemada. Y bueno, la última forma de clasificar las quemaduras va a ser de acuerdo a la localización. Va a haber quemaduras que se van a presentar en ciertas partes del cuerpo, por lo cual se van a clasificar directamente como quemaduras graves. Estas quemaduras son las que se encuentran en manos, en pies, genitales, periné, en las articulaciones, en la cara y en el cuello. Estas se van a clasificar como graves, ya que van a tener implicaciones tanto estéticas como funcionales y van a necesitar un tratamiento más especializado y a lo largo de toda la vida del niño. Por eso es que van a ser quemaduras graves. Va a haber ciertos factores agravantes de las quemaduras, que son los siguientes. Pues los primeros van a ser las quemaduras por llamas que se han producido en espacios cerrados, ya que se puede sospechar la inhalación de humo. También la exposición a monóxido de carbono o a cianuro, porque además de las quemaduras, el paciente puede presentar algún tipo de intoxicación. Otra es historia de caídas o lesiones, porque además de las quemaduras puede presentar alguna fractura o algún otro tipo de lesión concomitante a la cual también le tenemos que presentar atención. Y pues otras quemaduras agravantes van a ser las quemaduras eléctricas y las quemaduras químicas. Bueno, vamos a continuar ahora con lo que es el tratamiento de las quemaduras. El tratamiento se tiene que iniciar siendo una evaluación ABC. Se tiene que
evaluar la vía aérea. Se tiene que tener en control de la columna cervical hasta excluir lesiones de la médula espinal cervical. La inhalación de aire caliente puede provocar edema y por lo tanto puede haber una obstrucción de la vía aérea dentro de las primeras 24 a 48 horas. Se tiene que hacer una valoración del estado de la vía aérea. Se tiene que sospechar de lesiones por inhalación en caso de fuego en espacios cerrados o también de la presencia de hollín en las fosas nasales, en la boca o en el esputo. También nos habla de lesiones por inhalación cuando el pelo facial o nasal se encuentra chamuscado o cuando hay quemaduras en la cara, lengua, faringe, cuello, en la circunferencia del tórax, y también se tiene que evaluar si existe estridor, ronquera y sibilancias. En cuanto a la ventilación, se tiene que iniciar con una oxigenoterapia a la mayor concentración posible y más si hubo inhalación de monóxido de carbono. También se debe de estar preparado en caso de que sea necesaria una intubación o una traqueotomía. La intubación endotraqueal se va a realizar si el paciente se encuentra en estado inconsciente, si existe insuficiencia respiratoria o trabajo respiratorio importante, así como si hay presencia de edema de boca o faringe que llegan a comprometer la vía aérea. Y se debe realizar una traqueotomía en caso de que no sea posible realizar una intubación endotraqueal. En cuanto a la circulación, se tiene que hacer una canalización de 2 vías periféricas y en caso de que no se pueda, se puede colocar una vía intraósea en los casos que sea necesario. Durante las primeras 24 horas se debe de emplear Riger lactato y se debe asegurar una diuresis de 1 mililitro sobre kilogramo hora. La reposición de líquido se debe de iniciar con 20 mililitros sobre kilogramo en bolo, y en los niños con compromiso circulatorio varias horas después puede que estén experimentando algún tipo de choque. En cuanto al enfriamiento con agua o suero fisiológico, este va a ser mediante rociamiento indirecto a unos 15 centímetros de la quemadura. El agua o el suero deben de tener una temperatura de 15 grados y el enfriamiento debe de ser durante 15 a 20 minutos. Una vez terminado este procedimiento, el área quemada se debe de cubrir con gasas secas o paños estériles. En cuanto a las medidas iniciales, pues el control de dolor es uno de los puntos importantes. En las quemaduras de poca extensión se debe de emplear paracetamol, ya sea vía oral o intravenosa, a dosis de 15 miligramos sobre kilogramo, o también se puede utilizar metamizol intravenoso de 20 a 40 miligramos sobre kilogramo. Los pacientes que tienen una mayor extensión de la quemadura o una profundidad mayor, se puede emplear morfina a una dosis de 0.1 miligramos sobre kilogramo intravenoso o fentanilo a una dosis de 1 microgramo sobre kilogramo intravenosa. En cuanto a la limpieza de las quemaduras, aquí las medidas de asepsia como el empleo de antibióticos tópicos nos ayudan a disminuir la colonización bacteriana. Las quemaduras se deben de limpiar con agua y jabón suave y se debe de evitar el uso de desinfectantes, ya que pueden inhibir la cicatrización de las heridas. En cuanto a los antibióticos tópicos que se utilizan, puede ser la sulfadiazina argéntica, el acetato de mafenide, la bacitrina y nitrofurazona, así como algunos apósitos que tengan antibiótico. En cuanto a los apósitos, pues estos van a tener varias funciones, como es el alivio del dolor. También van a actuar como barrera frente a las infecciones y van a absorber el exudado que la quemadura produce y promover la cicatrización. Es importante que para aliviar el dolor, la cubierta debe mantener el máximo contacto con la herida y no se debe de adherir a ella, y pues debe de ser fácil de poner y de quitar. En las quemaduras de primer grado no va a requerir ningún tipo de tratamiento tópico específico, y en caso de presencia de dolor pues se pueden utilizar cremas hidratantes, ya que ayudan a disminuirlo, así como el uso de analgesia por vía oral. En cuanto a las quemaduras de segundo grado superficial, se puede utilizar gasas como parafina, solas o asociadas con algún antibiótico,
Y en las de segundo grado profundo y tercer grado se pueden utilizar antibióticos tópicos, así como apósitos. En cuanto al tratamiento quirúrgico, en los casos de quemaduras dérmicas superficiales extensas, se realizará un desbridamiento en quirófano bajo anestesia ligera con una posterior cobertura de la misma, mientras que en las quemaduras más profundas o de articulaciones circunferenciales del cuello, tórax, abdomen o extremidades, van a requerir una esclerotomía y un autoinjerto en cuanto el paciente se encuentre estable, pero de la forma más precoz posible. La esclerotomía se va a realizar ya que en las quemaduras de espesor completo se pueden llegar a producir escaras gruesas y duras, y estas son las que se van a retirar. El manejo quirúrgico de las quemaduras dentro de las primeras 24 horas está dirigido únicamente a procedimientos de urgencia como las fasciotomías o esclerotomías y también en algunas ocasiones las amputaciones. Es recomendable que todos los aseos quirúrgicos, curaciones y esclerotomías sean realizadas en quirófano, y se considera escisión tangencial temprana en retiro de tejido quemado dentro de los primeros 5 días post quemaduras. Las ampollas intactas, ya sean grandes y aquellas que son muy dolorosas, estas se deben de eliminar. Las ampollas menores de 6 milímetros pueden dejarse a evolución natural, al igual que las que se encuentran localizadas en palmas y plantas, inclusive si tienen un mayor diámetro, mientras que las ampollas de gran tamaño se deben de drenar. Es importante el inicio de una alimentación precoz dentro de las primeras 4 o 6 horas. Esta alimentación puede ser por sonda nasogástrica o transpilórica y ayuda a prevenir la aparición de hilo paralítico. También se da una profilaxis gastrointestinal con ranitidina intravenosa de 2 a 4 miligramos sobre kilogramo al día cada 6 a 8 horas, y se debe de hacer una vigilancia de la temperatura corporal y prevenir la hipotermia. En cuanto a las pruebas complementarias, al paciente se le debe de pedir una biometría hemática, una bioquímica sanguínea, equilibrio ácido-base y determinación de ácido láctico. Esto es para tener valores de referencia y saber cómo va evolucionando el paciente. Los criterios para el tratamiento hospitalario: si es una quemadura de segundo grado con un 10 al 20% de la superficie corporal quemada, pues el tratamiento tiene que ser hospitalario, al igual que si es una de tercer grado con una superficie corporal quemada entre el 5 al 10%. También las quemaduras eléctricas, los niños que presentan algún traumatismo concomitante, si hay algún problema social, las afecciones en cara, cuello, manos, pies, genitales, perine y articulaciones, así como las quemaduras circunferenciales. Todas estas van a ser criterios para un tratamiento hospitalario. En cuanto a los criterios de tratamiento en la unidad de quemados, pues estas van a ser cuando las quemaduras de segundo grado son mayores al 20% y las de tercer grado son mayores al 10%, o bien cuando tienen localizaciones espaciales, que ya las vimos anteriormente. Estos son unos criterios de derivación que venían en un artículo español, en el cual dicen que las quemaduras leves son aquellas de primer grado o de segundo grado superficial menor al 10%, y se tiene que hacer un tratamiento ambulatorio. Las quemaduras moderadas son de segundo grado que tienen del 10 al 20% de la superficie corporal quemada, o bien de tercer grado menor a un 10%. Esta se tiene que hacer una valoración hospitalaria y pueden llegar a precisar pues un centro especializado. Y las quemaduras graves o críticas son aquellas de segundo grado con más de un 20% de la superficie corporal quemada, o de tercer grado con más del 10% de la superficie corporal quemada, o que tengan lesiones en ojos, oído, cara, manos, pies, genitales, articulaciones, o que sean quemaduras eléctricas, químicas, que tengan o que sean pacientes politraumatizados, o que hayan tenido algún tipo de inhalación. Ustedes van a requerir un centro especializado en quemaduras o en unidad de cuidados intensivos. Después tenemos lo que son las quemaduras. Estas
Empezamos con lo que son las quemaduras eléctricas. Estas van a variar de acuerdo a la función de la resistencia de la piel y de la mucosa, del tipo de corriente eléctrica, la frecuencia y la duración del contacto. Y generalmente las afectaciones cutáneas son escasas. Esto no implica que no exista alguna afectación del tejido interno. Este tipo de quemaduras van a tener complicaciones como disritmias, tetania muscular, edema y fallo renal. El fallo renal va a ser por depósitos de mioglobina. En cuanto a las pruebas complementarias que se tienen que hacer en los pacientes que presentan quemaduras eléctricas, se tiene que hacer un electrocardiograma, una prueba de sedimento urinario y una prueba de mioglobulinuria. El tratamiento inicial en este tipo de pacientes va a ser instalar la fluidoterapia intravenosa. Esto es para forzar la diuresis del paciente y evitar el depósito de mioglobina en los túbulos renales. Además, en este tipo de pacientes a veces va a ser necesario la realización de escarectomía y fasciotomías. Después tenemos las quemaduras químicas. En la mayoría de los casos van a ser producidas por productos de limpieza y su gravedad va a ser mayor que las quemaduras térmicas. El manejo inicial de estas quemaduras va a ser una irrigación copiosa de la zona afectada con suero fisiológico. Bueno, pues esto sería todo por mi parte. Gracias por su atención. Estas son las bibliografías que utilicé por si gustan consultar alguna. Gracias.